Abres tu refrigerador todos los días sin pensarlo. Tomas la leche. Revisas la fecha de caducidad del yogur. Sacas las sobras de anoche selladas en un recipiente de plástico, todavía en perfecto estado. Cierras la puerta. Todo el proceso te lleva 10 segundos. Ahora borra todo eso. Borra el refrigerador. Borra el plástico. Borra la fecha de caducidad. Borra la electricidad. Borra la tienda de comestibles. Borra todo lo que sabes sobre cómo conservar los alimentos para que no se echen a perder. E imagina que eres una mujer que vive en una pequeña casa de piedra en Nazaret hace 2000 años, en medio de un verano en Oriente Medio, donde las temperaturas superan regularmente los 38 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit. No tienes congelador, ni frascos para conservas, ni sellado al vacío, ni conservantes, nada. Y sin embargo, necesitas alimentar a tu familia. No solo hoy. Necesitas asegurarte de que haya comida la semana que viene, el mes que viene, durante el invierno, durante la estación seca cuando nada crece, durante los años en que la cosecha falla y no llega la lluvia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hacía María o cualquier mujer en la Palestina del siglo I para evitar que los alimentos se pudrieran en un mundo sin tecnología? La respuesta es sinceramente impactante, porque no solo lo descubrieron, sino que lo descubrieron tan bien, que algunos de sus métodos todavía desconciertan a los científicos modernos. Los arqueólogos han abierto frascos sellados de hace miles de años, y han encontrado alimentos que aún estaban conservados. La miel encontrada en tumbas del antiguo Egipto todavía era comestible después de miles de años. El grano almacenado en fosas subterráneas de la época de los israelitas todavía estaba intacto cuando los arqueólogos lo desenterraron. Estas mujeres no tenían títulos científicos, no tenían libros de texto. Tenían algo mejor: miles de años de sabiduría acumulada transmitida de madre a hija generación tras generación. Y hoy vamos a recorrer su cocina y ver exactamente cómo lo hacían. Cada método, los más importantes, los más inusuales, los que te harán decir: espera, ¿eso realmente funciona? Vamos. Sal, el oro blanco. Empecemos con el arma más poderosa en la cocina de María: la sal. Si tuvieras que elegir una única sustancia que mantuvo vivo al mundo antiguo, sería la sal, no el oro, no el hierro, la sal. La sal era tan valiosa en el mundo romano que a veces a los soldados se les pagaba con sal. La palabra salario proviene literalmente de la palabra latina salarium, que significa pago de sal. Piensa en eso. La sal era dinero, la sal era supervivencia. Y aquí está el porqué. La sal mata las bacterias, extrae la humedad de los alimentos, y sin humedad, las bacterias no pueden crecer. Sin bacterias, no hay putrefacción. Es así de simple. Y lo descubrieron miles de años antes de que alguien supiera siquiera qué eran las bacterias. En la casa de María, la sal se habría usado en casi todo. El pescado era lo más común de salar. Si vivías cerca del mar de Galilea, y Nazaret no estaba lejos, podías conseguir pescado fresco. Si pones pescado fresco a 38 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit, sin refrigerador, se echaría a perder en horas. Entonces, ¿qué hacían? Destripaban el pescado, lo abrían y lo empaquetaban en capas de sal gruesa. Lo prensaban capa tras capa, pescado, sal en vasijas de barro. La sal extraía el agua de la carne. En cuestión de días, el pescado estaba seco, firme y conservado. Podía durar meses, incluso un año. Desde la época fenicia, alrededor del 1250 a.C., la práctica estándar para conservar el pescado era destriparlo, secarlo y empaquetarlo en capas con sal. Los romanos incluso elaboraron una famosa salsa de pescado llamada garum, una pasta de pescado fermentada concentrada hecha con sal que se comercializaba por todo el imperio. Era su ketchup, su salsa de soja, su salsa para todo. Y todo comenzó con una mujer empacando pescado en una vasija de barro con puñados de sal.
Puedes hacer esto hoy, ahora mismo. Toma un trozo de pescado, cúbrelo con sal y déjalo. No se pudrirá. Se secará y se conservará solo. El mismo método, el mismo resultado 2000 años después. Secado al sol, dejando que el horno de Dios haga el trabajo. Este es probablemente el método de conservación de alimentos más antiguo de la historia humana, y es el más simple. Tomas la comida, la pones al sol, esperas. Eso es todo. La evidencia muestra que las culturas de Oriente Medio secaban activamente alimentos al sol ya en el 12.000 antes de Cristo, 12.000 años antes de Cristo. Eso significa que la gente secaba alimentos al sol antes de inventar la escritura, antes de construir ciudades, antes de hacer cerámica. Es una de las primeras cosas que los humanos aprendieron a hacer. Y en la Palestina del siglo I, estaba en todas partes. Los higos eran una de las frutas secas más comunes. María habría recogido higos del árbol a finales del verano, blandos, dulces, goteando jugo, y los habría extendido sobre piedras planas o en el tejado de la casa. El brutal sol de Oriente Medio hacía el resto. En pocos días, los higos se encogían, se oscurecían, y se volvían masticables e intensamente dulces. Toda la humedad había desaparecido y sin humedad podían durar meses. La Biblia menciona constantemente los higos secos. Cuando Abigail se apresuró a llevar comida a David y sus hombres, llevó 200 tortas de higos prensados, developit en hebreo. Eran higos que habían sido secados y luego prensados juntos en densas tortas planas, portátiles, ligeras, llenas de energía, la barrita energética del mundo antiguo. Las uvas se secaban para hacer pasas de la misma manera. Los dátiles se secaban y se prensaban en tortas. Las hierbas se colgaban en manojos de las vigas del techo y se dejaban secar al aire cálido. Y la carne, tiras finas de cabra o cordero, se podían cortar, salar ligeramente y colgar al sol y al viento para que se secaran. Se convertía en algo parecido a la cecina, dura, masticable, salada y conservada. Un pastor podía llevarla en su bolsa durante semanas. El tejado de la casa era básicamente el deshidratador de María, plano, expuesto al sol todo el día con una brisa que lo cruzaba. Las mujeres extendían frutas, hierbas y tiras de carne en el tejado, y dejaban que el sol hiciera lo que ninguna máquina podía hacer mejor. Tú también puedes hacer esto. Si vives en un lugar cálido y seco, puedes cortar fruta en rodajas finas, extenderla en una rejilla a la luz directa del sol, y en 2 o 3 días tendrás fruta seca que durará meses. El mismo método, la misma ciencia, el mismo resultado. La fosa subterránea, el refrigerador antiguo. Esta es fascinante y es la que más sorprende a la gente. Enterraban su comida, no en una tumba, sino en una fosa de almacenamiento subterránea, cuidadosamente excavada y sellada, y funcionaba como un refrigerador sin electricidad, sin hielo, sin nada más que la propia tierra. Aquí está la ciencia. A pocos metros bajo la superficie, la temperatura del suelo se mantiene notablemente constante, fresca en verano, más cálida en invierno. No importa lo caliente que haga fuera. 3 o 4 pies, aproximadamente 1 metro abajo, la tierra es naturalmente fresca. La gente antigua lo descubrió y lo usó. En todo Israel, los arqueólogos han desenterrado recipientes e instalaciones utilizados para almacenar alimentos básicos y provisiones esenciales, incluyendo fosas de almacenamiento subterráneas, revestidas de piedra o yeso. Estas fosas se sellaban con piedras, arcilla o materiales orgánicos para crear microambientes que ralentizaban la descomposición. El grano, trigo y cebada era lo más común almacenado de esta manera. Sellado en una fosa subterránea, el grano podía durar años, literalmente años. La historia de José en el Génesis es el ejemplo definitivo. Almacenó grano para 7 años durante los años de abundancia para sobrevivir a 7 años de hambruna. Eso no fue magia. Eso fue almacenamiento subterráneo a gran escala. Pero no era solo grano,
Verduras de raíz, nueces, frutas secas e incluso frascos sellados de aceite de oliva podían almacenarse bajo tierra. El ambiente fresco, oscuro y estable mantenía todo fresco mucho más tiempo que cualquier cosa dejada a la intemperie. En la casa de María o en cualquier casa de Nazaret, probablemente habría habido una pequeña fosa excavada en el suelo, o justo fuera de la casa, revestida de piedras, cubierta con una roca plana o un sello de arcilla. Dentro, frascos de grano, lentejas secas, quizás algunos higos o dátiles conservados. La póliza de seguro de la familia contra el hambre. Y esto es lo asombroso. Puedes hacer esto. Si tienes un patio trasero, puedes cavar un agujero, revestirlo con piedras y almacenar verduras de raíz en él durante el invierno. Se llama despensa de raíces. La gente todavía las usa hoy en día. El mismo principio que usaba María. Aceite de oliva. El escudo líquido. Este es brillante, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. El aceite de oliva no solo se conserva a sí mismo. Conserva otras cosas porque el aceite crea un sello hermético. Cuando sumerges alimentos en aceite de oliva, cortas el oxígeno. Y sin oxígeno, la mayoría de las bacterias no pueden sobrevivir. El aceite de oliva era el alma de la sociedad israelita antigua. Se usaba para cocinar, para encender lámparas, para ungir, para medicina y para conservación. El queso podía sumergirse en aceite de oliva y conservarse durante meses. Las hierbas se empaquetaban en frascos y se cubrían con aceite, conservando tanto las hierbas como infundiendo sabor al aceite. Las verduras secas podían almacenarse bajo una capa de aceite. Incluso la carne cocida podía sellarse en su propia grasa o en aceite de oliva, un método que los romanos usaron extensamente y que los franceses más tarde perfeccionaron como confit. En la cocina de María habría habido vasijas de barro. Esas mismas vasijas que ves en la miniatura. Esos recipientes de barro redondos, pesados y hermosos, llenos de aceite de oliva. Y dentro de ese aceite, guardados y perfectamente conservados, estarían el queso, las hierbas, quizás ajo, quizás pimientos secos. El aceite actuaba como un escudo líquido. Nada podía entrar, nada podía salir. La comida simplemente permanecía allí, suspendida en aceite dorado. Perfectamente segura. Puedes hacer esto ahora mismo. Toma un frasco, pon hierbas frescas en él. Cúbrelas completamente con aceite de oliva. Séllalo. Esas hierbas durarán meses. El aceite tendrá un sabor increíble. Y estarás usando exactamente el mismo método que las mujeres de Nazaret usaban hace 2000 años. Miel. El conservante eterno. Esta es la que los arqueólogos realmente no pueden explicar completamente. La miel no se estropea, nunca. Los arqueólogos han encontrado vasijas de miel en antiguas tumbas egipcias, aún comestibles después de miles de años, no cientos, miles, de 3000 años de antigüedad. Todavía buena, todavía dulce, todavía perfectamente segura para comer. ¿Cómo es eso posible? La miel es naturalmente antibacteriana. Tiene un contenido de humedad extremadamente bajo, tan bajo que las bacterias literalmente no pueden sobrevivir en ella. También produce pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno, que mata a los microorganismos. Y su pH es lo suficientemente ácido como para crear un ambiente hostil para casi cualquier cosa que cause descomposición. En el mundo antiguo, la miel se usaba para conservar frutas, nueces e incluso carne. Podías tomar fruta fresca, higos, dátiles, rodajas de granada y sumergirlos en miel. Durarían indefinidamente. La miel los sellaba del aire, mataba cualquier bacteria en la superficie y los mantenía en un estado de conservación casi perfecto. La Biblia describe la tierra prometida como una tierra que emana leche y miel. Los estudiosos creen que esta miel probablemente no era miel de abeja, sino jarabe de dátil, silan, que se hacía hirviendo dátiles hasta obtener un jarabe espeso y dulce. Esta miel de dátil tenía propiedades conservantes similares y se usaba de la misma manera,
para cubrir y conservar frutas y otros alimentos. En la casa de María, la miel o el jarabe de dátil habría sido una de las sustancias más preciosas de la cocina, no solo para endulzar los alimentos, sino para mantenerlos vivos. Y puedes hacer esto. Toma un frasco de miel cruda, echa algunas nueces o almendras en él, séllalo, vuelve dentro de 1 año. Estarán perfectamente bien. Vuelve dentro de 10 años, seguirán bien. Vuelve dentro de 1000 años, y si el frasco está sellado, probablemente seguirán bien. Eso no es una exageración, eso es lo que nos dice la arqueología. Fermentación, putrefacción controlada. Esta suena asquerosa al principio, pero quédate conmigo, porque es genial. La fermentación es básicamente una descomposición controlada. Tomas alimentos, dejas que bacterias o levaduras específicas crezcan en ellos, las buenas, y esos organismos transforman el alimento en algo que no se estropeará. Producen ácidos o alcohol que matan las bacterias malas y conservan el alimento. La fermentación como método de conservación de alimentos se remonta aproximadamente al 10.000 a.C. Es una de las tecnologías más antiguas de la historia humana, y en la Palestina del siglo I estaba en todas partes. El vino es jugo de uva fermentado, el alcohol lo conserva. El vinagre es vino que ha fermentado más, y el propio vinagre se convierte en un poderoso conservante. El yogur y el queso son leche fermentada. El ácido láctico producido por las bacterias conserva los lácteos y hace que duren mucho más que la leche fresca. Jesús mismo hizo referencia a la fermentación. Habló del vino nuevo que revienta los odres viejos, porque el proceso de fermentación produce gas, y los odres viejos y quebradizos no podían soportar la presión. Él sabía cómo funcionaba. Todos lo sabían. Era parte de la vida diaria. En la casa de María, la leche de la cabra de la familia se habría convertido en yogur o en un queso blando llamado labneh, casi inmediatamente, porque la leche fresca con ese calor se estropearía en horas. El proceso de fermentación era la única forma de hacer que los lácteos duraran. Las verduras también podían fermentarse. Pepinos, repollo, nabos, empaquetados en salmuera y dejados fermentar durante días o semanas. La sal fomentaba el crecimiento de bacterias lactobacillus, las mismas bacterias del yogur moderno, que producían ácido láctico y conservaban las verduras. Así es exactamente como se hacen hoy en día los pepinillos, el chucrut y el kimchi. La antigua tradición judía de encurtir tiene siglos de antigüedad. Los encurtidos fermentados solo necesitan sal, salmuera de agua salada y tiempo. Eso es todo. Sin vinagre, sin equipo especial, solo sal, agua, verduras y paciencia. Puedes hacer esto esta noche. Toma un pepino, córtalo en rodajas, ponlo en un frasco con agua y sal. Déjalo en tu mostrador durante 3 a 5 días. Tendrás un pepinillo fermentado. El mismo tipo de pepinillo que María podría haber servido con pan y aceite de oliva hace 2000 años. Ahumado, la capa invisible. El humo hace 2 cosas a los alimentos. Los seca, eliminando la humedad que las bacterias necesitan, y deposita compuestos químicos en la superficie, compuestos antimicrobianos, que actúan como una capa protectora invisible. En el antiguo cercano Oriente, el ahumado se usaba comúnmente para carne y pescado. Se encendía un pequeño fuego, no una hoguera rugiente, sino un fuego lento y humeante, usando maderas específicas o estiércol seco. La carne o el pescado se colgaban sobre el humo en rejillas de madera o de las vigas del techo de la casa. Durante horas o días, el humo secaría y cubriría lentamente la comida. El resultado era carne más oscura, más firme y con un sabor rico y profundo. Podía durar semanas o incluso meses sin estropearse. Esto no era solo conservación, era sabor. Pescado ahumado, cabra ahumada, cordero ahumado, estos tenían un sabor completamente diferente al de la carne fresca. Y en un mundo donde la mayoría de la comida era bastante simple, pan, lentejas, aceitunas, ese sabor ahumado era un lujo.
¿Has probado esto? Cada vez que comes salmón ahumado, pavo ahumado o barbacoa, estás comiendo alimentos conservados con el mismo método que las mujeres antiguas usaban sobre sus fuegos de cocina hace 2000 años. Vasijas de barro, el héroe olvidado. Aquí hay uno que la gente pasa por alto por completo, pero podría ser el más importante de todos: la vasija de barro. Ollas de cocina de 2000 años de antigüedad han sido descubiertas en Jerusalén, encontradas dentro de cisternas y canales de drenaje de la época de Jesús. Estos no eran solo recipientes de cocina, eran tecnología de almacenamiento. El barro es lo suficientemente poroso como para permitir que pequeñas cantidades de humedad se evaporen a través de las paredes, lo que en realidad crea un efecto de enfriamiento. Es el mismo principio que la sudoración. Cuando el agua se evapora de la superficie de una vasija de barro, extrae calor del contenido interior. Esto se llama enfriamiento evaporativo y puede reducir la temperatura dentro de una vasija de barro en varios grados. En algunas culturas antiguas, llevaron esto aún más lejos. Colocaban una olla de barro más pequeña dentro de una más grande. Llenaban el espacio entre ellas con arena mojada y cubrían la parte superior con un paño húmedo. A medida que el agua de la arena se evaporaba, enfriaba la olla interior, creando un refrigerador primitivo pero efectivo. Esto se llama olla Ser, y versiones de ella se han utilizado en todo Oriente Medio y África durante miles de años. Pero incluso sin el sistema de doble olla, una simple vasija de barro sellada mantenía los alimentos más frescos, más oscuros y más protegidos que cualquier otra cosa disponible. El grano almacenado en vasijas de barro selladas permanecía seco y libre de plagas. El aceite se mantenía fresco. El vino se mantenía bueno. Las frutas secas permanecían blandas. La cocina de María habría estado llena de estas vasijas, de diferentes tamaños para diferentes cosas. Vasijas altas y estrechas para aceite y vino, vasijas anchas y chatas para grano y lentejas, vasijas pequeñas para especias y hierbas, cada una sellada con una tapa de barro o un trozo de tela atado con una cuerda. Esas vasijas de la miniatura, esos hermosos recipientes redondos de color tierra, sentados en la esquina de esa casa de piedra, no eran decoración, eran supervivencia. Eran la tecnología que mantenía viva a una familia. Vinagre. El baño ácido. Aquí hay uno rápido, pero es poderoso. El vinagre es esencialmente vino que ha dado un paso más en la fermentación. El alcohol se convierte en ácido acético, y el ácido acético es un conservante natural. Crea un ambiente tan ácido que la mayoría de las bacterias dañinas no pueden sobrevivir. En el mundo antiguo, el vinagre era barato y abundante. Si tenías vino, y casi todo el mundo lo tenía, tenías vinagre. Todo lo que tenías que hacer era dejar que el vino se agriara. Las verduras, los huevos, e incluso pequeños trozos de carne podían sumergirse en vinagre y conservarse durante meses. Los romanos eran famosos por sus alimentos encurtidos. La salsa de pescado romana, garum, era esencialmente un producto de pescado fermentado encurtido. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y le ofrecieron vinagre en una esponja? Eso no era crueldad, era una bebida común. Los soldados romanos llevaban posca, una mezcla de vinagre y agua, como su bebida estándar. Era barata, era segura de beber. El ácido mataba las bacterias transmitidas por el agua y calmaba la sed. El vinagre era medicina, bebida y conservante, todo en uno. Almacenamiento de grano. La lección de José. Permítanme terminar con el más importante de todos, porque este es el que salvó civilizaciones enteras. El grano, trigo y cebada es naturalmente seco. Si lo mantienes seco, lo mantienes sellado y lo mantienes alejado de las plagas, puede durar un tiempo increíblemente largo. Los primeros casos registrados de conservación de alimentos se remontan al antiguo Egipto y al secado de granos, y su posterior almacenamiento en silos sellados. El grano almacenado podía conservarse durante varios años.
En la época de María, el grano se almacenaba en vasijas de barro, en fosas subterráneas, en depósitos revestidos de piedra y en pequeños silos domésticos. El grano se mantenía entero, no molido en harina, porque el grano entero dura mucho más que la harina. La harina absorbe humedad y se enrancia rápidamente, pero los granos enteros de trigo o cebada, sellados en un recipiente seco, pueden durar años. Cada mañana, María o Marta o cualquier mujer de esa época tomaba un puñado de grano de la vasija de almacenamiento, lo molía fresco en un molino de piedra y hacía pan para ese día. No molían la harina para una semana con antelación. La molían fresca cada día porque sabían, incluso sin entender la química, que el grano recién molido hacía mejor pan y duraba más. La historia de José almacenando grano durante 7 años no fue solo una historia milagrosa. Fue una lección práctica. Almacena cuando tengas abundancia, séllalo correctamente, manténlo seco y sobrevivirás cuando llegue la hambruna. Ahora retrocede y mira todo esto junto. Sal, secado al sol, fosas subterráneas, aceite de oliva, miel, fermentación, ahumado, vasijas de barro, vinagre, almacenamiento de grano, 10 métodos. Sin electricidad, sin plástico, sin productos químicos, sin máquinas, solo conocimiento, solo sabiduría, solo miles de años de mujeres observando, aprendiendo, experimentando y transmitiendo lo que funcionaba. Y aquí está lo que realmente debería impactarte. Cada uno de estos métodos todavía funciona hoy. Ahora mismo, en tu cocina, con cosas que probablemente ya tienes. Puedes salar pescado. Puedes secar fruta al sol. Puedes fermentar verduras. Puedes almacenar hierbas en aceite de oliva. Puedes conservar nueces y miel. Puedes ahumar carne sobre un fuego de leña. Puedes almacenar grano en recipientes sellados. No necesitas un refrigerador. No necesitas electricidad. No necesitas nada que María no tuviera. La tecnología nunca fue el punto. El conocimiento fue el punto. Y ese conocimiento, transmitido de madre a hija durante miles de años, susurrado sobre fuegos de cocina y piedras de moler y vasijas de barro. Ese conocimiento sigue vivo. Todavía está aquí, todavía funciona, y ahora tú también lo tienes. Si esto te abrió los ojos a la increíble sabiduría oculta en la vida cotidiana de la Biblia, la genialidad de mujeres como María que mantuvieron a sus familias vivas con nada más que sal, sol y barro, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Si esta historia cambió la forma en que miras las herramientas simples en tu cocina, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Planta las semillas del futuro. El próximo tesoro pronto será revelado.